Muchas de las grandes ideas de negocio fracasan por su comercialización. Sobre el papel, se sostienen con facilidad. Además, la mayoría de los emprendedores suelen estar enamorados de sus proyectos. Y a veces esa ceguera puede ocultar graves errores en la puesta en marcha de su sueño. Porque la comercialización es el aterrizaje del proyecto. Y volar es opcional, pero aterrizar no lo es. Como emprendedor, seguro que eres plenamente consciente de cómo afecta el presente a la puesta en marcha de tu proyecto. Y ante un nuevo escenario como el actual, parece evidente que debemos analizar sus efectos sobre la comercialización de cualquier alternativa empresarial. Y para ello contamos con Eduardo Roser, sociólogo y posgrado en recursos humanos, coreógrafo lingüístico. Edu, luego nos contarás qué es eso de coreógrafo lingüístico, comercial, consultor, coach en empresas multisectoriales de ámbito nacional. Imparte clases en universidades y en diferentes escuelas de negocios nacionales e internacionales, conferenciante habitual en foros y seminarios y autor de diversos libros, entre los que encontramos La gestión telefónica del cobro o Tú eliges. Posee una variada y consolidada carrera que comenzó ligada al mundo de la investigación de mercados y que después se orientó al marketing estratégico en una importante entidad financiera. Desde el año 99 está centrado en la consultoría y en la formación, haciendo e impartiendo cursos y programas de desarrollo en empresas como GAT, Décimas, Coca-Cola, Desigual, etc. Y antes de dar paso a Eduardo, como siempre, explicaré las breves normas del webinar. Eduardo hará una presentación de en torno a 45 minutos, tendremos todos los micros apagados y en el momento en que Eduardo termine su exposición, a través del bloque de preguntas podréis formular las preguntas que queráis hacer a Eduardo. Repito, vamos a hacerlo a través del bloque de preguntas, como siempre, ¿vale? Y dejaremos el chat, ¿vale? Para compartir algún link, ¿vale? O algún problema técnico que alguien nos quiera comentar, que no escucha, que no ve la presentación, etcétera. Y dejamos el bloque de preguntas para todas las preguntas. Ahora ya, sin más, dejo de compartir mi presentación, Edu, y todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Un segundo, intento compartir pantalla. Un segundo, por favor. Nos encanta ver los pajaritos alrededor tuyo, Eduardo. Sí, mientras intento compartir la pantalla, ahora, perdón. Ok. Perfecto. ¿Se ve ya la pantalla? Genial, se ve perfecto. Adelante, cuando quieras. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias a Speedway y a Juanqui por contar conmigo para este webinar. Y bueno, lo primero que voy a hacer es pediros disculpas y voy a contar por qué. La estructura de este webinar, evidentemente, va pensada para emprendedores, ¿bien? Para personas que quieren iniciar un negocio. Es cierto que aquellas cosas que vamos a ver también pueden ser útiles para personas que ya están en medio de un proyecto, que trabajan en una empresa, bien, y eso espero. Vamos a ver dos bloques. El primer bloque sobre el contexto actual. Vamos a intentar visualizar algo del contexto actual. Puede que lo que visualicemos algunos ya lo conozcáis, puede que a otros os suene totalmente novedoso, algunos os servirá y otros puede que os moleste. Y luego en la segunda parte veremos 4 ideas, ¿no?, comerciales que pueden ayudar en estos momentos convulsos a nivel de contextualización y de desarrollo comercial. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde, ¿vale? Si lo que cuento no os interesa, pues habréis perdido una hora. Y si os interesa, lo normal es que tengáis luego que indagar más, tengáis que profundizar sobre alguna de esas 4 líneas y buscar más información, ¿vale? Y por eso os pido perdón, ¿no? Porque en cualquiera de los dos casos, en uno habrá deberes y en otro no habrá servido. Vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Lo primero, sobre el contexto. Si me permitís una metáfora que es muy sencilla, que seguramente a muchos de vosotros y de vosotras os habrá pasado o habréis vivido o habréis acompañado en vuestra adolescencia. ¿Bien? Pongamos dos escenarios, ¿no? O salimos de marcha en la adolescencia
postadolescencia, y dos perfiles diferentes. Uno, esa persona atractiva, hombre o mujer, me da igual, pero muy tímida, tremendamente tímida, y otra persona resultona, no tan atractiva, pero resultona, pero muy extrovertida. Y cuando salíamos de marcha, muchas veces pensábamos por qué en tantas ocasiones el segundo mix, el segundo cóctel, el del resultón pero extrovertido, tiene más éxito a nivel sentimental, a nivel de ligue, que el primero. Utilizando una metáfora, podríamos decir que el atractivo físico sería la idea del proyecto, mientras que la solvencia a la hora de ligar sería la comercialización. El mundo está lleno de grandes ideas que fracasaron, seguramente por la comercialización. Y también está lleno de ideas bastante mediocres, pero que triunfaron. Evidentemente, la calidad de las ideas es relevante, pero su aterrizaje puede condicionar mucho su viabilidad. El aterrizaje de las ideas tiene mucho que ver con algo, lo primero que quiero comentaros, ¿no? Y es, vale, 2020. Imaginemos que alguien arranca con una idea, un proyecto que es diferencial, que es novedoso. Normalmente cuando a alguien se le ocurre algo, pues realiza un estudio comparativo, mira lo que hay en el mercado y lo primero que intenta es, voy a tener algo que sea novedoso, o bien en alguna característica o bien en algo. Muy bien. ¿Vale? Pero la primera pregunta que ahí hacemos es, ¿cuánto tiempo va a durar esa diferenciación? Hoy sabemos, siempre ha sido así, pero quizás ahora es más fácil todavía, que todo se copia. Y cuando algo sale al mercado y tiene éxito, hoy que hay mucha más facilidad para testar y para averiguar cómo está diseñado ese algo, lo normal es que se copie. Y cuando se copie, esa ventaja diferencial, lo normal es que se minimice. Si es una ventaja que tiene que ver con el producto, con el servicio, con el, pues cualquiera podrá verlo y lo copiará y lo sacará al mercado. ¿Y entonces qué? ¿No? ¿Qué pasará cuando ya no tengas esa diferenciación clara que sobre el papel tenías, pero que cuando lo lances al mercado ya no lo tienes? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, como pone, con ofertas que son muy similares, cuando todo es muy similar, la manera de venderlas puede ser más relevante que incluso lo que vendes. Durante muchos años, en formaciones comerciales, en companies, en empresas, a veces a mis alumnos yo les preguntaba, decía, venga, ser honestos, ¿vuestros productos y servicios son realmente diferentes, muy, muy diferentes de los que tiene la competencia? No. Y si lo son, y son buenos, tu competencia en breve lo copiará. Y tu precio es claramente diferencial, es difícil, ¿no? Y el servicio. Llega un momento en que las similitudes entre los proyectos, entre los servicios, hace que sea muy difícil esa diferenciación. Y en esos casos muchas veces lo que la diferencia realmente es el desarrollo comercial. Porque por muy importante que sea tener unos productos, una marca, unos servicios fantásticos, no sirven de nada si a nivel comercial no te adaptas al contexto y no haces cosas para adaptarte realmente al contexto. También la historia está llena de grandes ideas, proyectos, empresas que ante un contexto diferente se fueron a pique porque no supieron adaptarse a ese contexto. Entonces, incluso para las empresas que ahora mismo están empezando, quizás lo primero que tienen que plantearse es cómo es el contexto actual a nivel de desarrollo comercial. Vale. Bueno, esto no lo voy a comentar, es evidente, ¿no? El proyecto, el contexto actual está claramente definido por la crisis del coronavirus y dentro de esa crisis hay algunos aspectos que ya eran relevantes antes y que ahora son todavía más evidentes, que son los que quiero compartir con vosotros. Mirad, aquí viene una serie de graficuadros de distintas obras artísticas, ¿no? de distinta enjundia, ¿vale? Frankenstein fue un libro publicado en el año 1818. Es complicado que se hubiera, era raro que se hubiera publicado y escrito muchos años antes y quizás años después tampoco tendría mucho sentido, porque ese libro se escribió en el momento del desarrollo de la revolución industrial. Entonces, junto con la revolución industrial aparecieron nuevos miedos y desafíos y uno de ellos era el miedo a que las máquinas pudieran independizarse y pudieran incluso ir en contra de la humanidad. Y de ahí nació no solo Frankenstein, sino más obras que vinculaban eso. Era muy difícil que antes se hubieran escrito libros parecidos, porque es un libro hijo de su momento. Drácula es otro libro hijo de su momento. Un momento, finales del siglo XIX, donde empezaron a descubrirse
las primeras enfermedades de transmisión sanguínea. Y entonces aparecieron no solo Drácula, sino más obras, libros, incluso óperas, que hablaban de un nuevo miedo relativo a la sangre, la transmisión de la sangre y las enfermedades que podía llevar la sangre. Después de la Guerra Civil, el mayor miedo que había en la historia, en la humanidad en ese momento, era una posible tercera guerra mundial, una guerra nuclear. ¿Bien? Con lo cual, a partir del año 45 y hasta los años 80, tuvimos numerosas películas, series, libros sobre bombas atómicas, espías en la Alemania Oriental, porque ese era el momento. Termina el año 89, cae el muro de Berlín y de repente la amenaza, ¿no?, de una tercera guerra mundial parece menos importante. Y un par de años después aparece una película que se llama El silencio de los corderos y junto con ella aparecen cientos de películas, series y libros similares que nos hablan del contexto. ¿Cuál era ese contexto? Un nuevo miedo que era, ya no conoces a la gente con la que te relacionas. El vecino de la esquina, ya no hablas casi con él. Las personas con las que subes al autobús todos los días no sabes quiénes son. Y cualquier persona que parece normal en realidad puede ser un asesino en serie. Y cientos de películas similares. Desde hace 10, 12 años vivimos en un momento, en un contexto Walking Dead, que cada vez se agrava más y quizás con el coronavirus todavía más, pero que ya estaba visible desde hace algunos años. El contexto Walking Dead es un contexto en el que a partir de la crisis del 2008, el miedo, la incertidumbre y la desconfianza sobre el futuro cada vez era mayor. Y cuando eso ocurre, pues hay miles, cientos, decenas de películas y series sobre cataclismos medioambientales o sobre zombies o sobre... Porque ahora hay una incertidumbre, un nivel de duda y de incertidumbre sobre el futuro que casi nunca ha habido, ¿no? Si ahora nos preguntan si nosotros cobraremos jubilación cuando cumplamos la edad, la realidad es que no lo sabemos. Si nuestros hijos podrán comprarse una casa cuando empiecen a trabajar, tampoco lo sabemos. Si tendrán un trabajo normal o no, la realidad es que no lo sabemos. Y en esa época hay algo que a nivel comercial es fundamental. Y os lo explico con una investigación de mercado del año pasado, ¿no?, que quiero compartir. Es una investigación en dos tramos. En el año 1989, con miles de españoles, se hizo una encuesta de una sola pregunta muy sencilla. Cuando alguien acudía, se le preguntaba, cuando vas a un restaurante a comer, un restaurante con el que no estás muy familiarizado, del que no eres cliente habitual, y llega el momento postre, y viene en carta o bien el camarero te cuenta los postres y añade un consejo y te dice, yo le aconsejo el flan de la casa o yo le aconsejo o está muy bueno, ¿qué haces? Y en el año 89, con miles de personas encuestadas, de cada 10 personas encuestadas, el 70% elegía el plato recomendado por el camarero. Porque la mayoría lo que pensamos es, si el camarero trabaja aquí y recomienda este postre, seguramente es porque es el más sabroso, es el que más pide a la gente, es el mejor. Y luego había 3 que no lo pedían. 1, porque no le gustaba ese postre, y 2, porque desconfiaba del ofrecimiento. Se ha vuelto a repetir el mismo experimento en el año 2019. Pero las cifras evidentemente han cambiado. Ahora, de cada 10 personas a las que se les pregunta qué haces cuando un camarero te recomienda un postre, de cada 10, 7 deciden o decidimos no seleccionar ese postre porque pensamos que nos la está jugando, que si el camarero lo ofrece es porque tiene exceso de stock, es porque tiene que quitárselo de encima. Y luego hay 3 en los que hay 2 que seleccionan el postre recomendado y 1 que no lo coge pero porque no le gusta. ¿Qué ha cambiado? Hoy vivimos en un momento de tremenda desconfianza. Tremenda desconfianza. ¿Bien? Siempre ha habido desconfianza en la población y en distintas épocas históricas. Pero hoy en día, seguramente, entre otras cosas, por el desarrollo y el auge de Internet, los niveles de desconfianza son brutales. ¿De dónde deriva la desconfianza? Hace 20 años alguien iba al médico y el médico le recetaba algo y le decía lo que tenía y tú ibas a la farmacia y lo comprabas. Ahora la mayoría de la gente sale del médico y mira en internet a ver si lo que le ha dicho el médico está bien o no, o busca una segunda consulta. Mis hijas a veces me preguntan, papá, ¿qué significa esta palabra?
yo se lo explico, me dicen que sí, pero luego veo cómo cogen la tablet y buscan en Wikipedia qué significa esa palabra. Hoy se puede testar la información, se puede corroborar, comprobar, y muchas veces al hacerlo comprobamos que nos mienten. Con lo cual, hoy los niveles de desconfianza son brutales. Sumemos a eso que estamos en un momento donde ha habido una pandemia, estamos todavía en medio de una pandemia, y sigue habiendo muchas dudas, que son el germen de la desconfianza, sobre cómo ha surgido, cómo se ha gestionado, si se ha gestionado de una manera o de otra en otros países, si toda la información que llega es fidedigna o no. Hay muchas fake news cada día, hay otras que son reales, con lo cual el nivel de desconfianza en la sociedad es brutal. Pongamos que alguno de vosotros tiene un amigo o una amiga al que quiere presentarle a alguien, ¿no? Una cita ciegas, una cita. Y cuando le estás, entre comillas, vendiendo la cita, le dices que la persona que le vas a presentar es muy guapa, muy guapo, muy interesante, muy divertido, muy inteligente, muy amable, muy cariñoso. Antes de seguir, lo normal, ¿qué es lo normal que piense el otro? Lo normal es que piense que le estás vendiendo la moto, que le estás contando una milonga. Incluso si le cuentas muchas cosas buenas, lo normal es que pensemos, el otro piense, si es tan guay, ¿qué hace soltero o soltera? O si es tan guay, ¿por qué me lo presentas a mí y no te lo quedas tú? Porque durante años el modelo de ventas se ha basado en eso, en vender la moto. Vender la moto es hablar bien de un producto o un servicio. El modelo clásico de ventas, que es como vendían nuestros abuelos, pero que es como siguen vendiendo muchos comerciales todavía, y a muchos seguramente así les va a ir, ¿no? Se basa en hacer promesas comerciales. Cuando un vendedor, bien el vendedor in situ, o bien tu página web, o un mail, o incluso en redes sociales, lo que se hacía a nivel clásico es hacer promesas comerciales. Las promesas se hacían a través de características, de ventajas o de beneficios. El problema es, y este enlace creo que es evidente, que estas promesas cada vez funcionan peor. Porque con la desconfianza creciente es muy difícil que la mayoría de la gente crea estas promesas. Algunos de mis clientes en los últimos años, a veces hablando con ellos, me decían, oye Edu, ¿cómo es posible que esté contando ofertas interesantes que tengo? Porque son interesantes. Bien por teléfono, o bien a través de mis comerciales, o bien a través de mi página web, un mailing, ¿no? Que la gente lo lea, que responda porque lo veo, pero el interés sea tan bajo si realmente lo que ofrezco es interesante. Si yo os preguntara a vosotros si os agradaría tener el mismo servicio de teléfono que tenéis, ¿no? El mismo paquete telefónico que tenéis, ¿no? De teléfono, con lo que tengáis, televisión o internet, lo que sea, pero pagando un 30% menos, si eso fuera verdad, la gran mayoría, ¿qué diríamos? Pues que nos interesa, claro, que a quién no le va a interesar. Sin embargo, muchísimas de las ofertas comerciales que justamente prometen esas cosas, su ratio de respuesta es bajísimo. ¿Por qué? Porque no nos las creemos. Porque pensamos que hay gato encerrado, porque pensamos que algo tiene que haber detrás, ¿no? Y esto, claro, hace mucho daño al modelo clásico de venta, que se basa en hacer promesas comerciales. Vale. Entonces, ¿no? Pasamos a la segunda parte del webinar. Si esto cada vez funciona peor, ¿qué hacemos? ¿No? Quiero decir, si yo no puedo hablar bien de mi producto, contar cosas chulas de mi producto, sus características o sus ventajas o sus beneficios, ¿qué puedo hacer para comercializar? Vale. Voy a contaros 4 ideas. ¿Vale? Estas 4 ideas, hay empresas que ya las están poniendo en marcha, es evidente, hay otras que no. Algunas les suenan, pero no se han atrevido todavía a hincarle el diente, y a lo mejor hay otras que no son aplicables a algunos sectores concretos, o sí, eso es lo que tenéis que verificar vosotros, ¿no? Pero es evidente que son 4 líneas de acción que lo que intentan es minimizar el escepticismo y la desconfianza. En realidad, a nivel metodológico es muy sencillo. Si el problema lo tengo bien explicado, el problema es una desconfianza, un escepticismo brutal, ¿bien? Significa que mi manera de vender, de comercializar, tiene que atajar justamente esa desconfianza, tiene que hacer cosas que de verdad generen confianza y tiene que buscar patrones de persuasión comerciales, ¿no?
que minimicen esa desconfianza. Vale. ¿Cómo qué? Vamos a por la primera. ¿Bien? Bueno, voy a intentar no hacer un spoiler, ¿vale? Yo intuyo que alguno de vosotros ya habrá visto esta serie documental, otros no la habrán visto y algunos estén a mitad, así que voy a intentar contar lo que pueda. Hay un documental en Netflix, estrenado hace justamente un mes, de 10 capítulos, sobre Michael Jordan. Yo intuyo que muchos sabréis quién es Michael Jordan, pero bueno, por si alguien no sabe quién es, pues un jugador de baloncesto, ¿no? Que tuvo su explosión en los 90. ¿Vale? Algunos comentaristas, periodistas deportivos, una frase muy utilizada en su momento era: Michael Jordan era cuando Dios se hizo jugador, se disfrazó de jugador de baloncesto. En este documental, sin entrar a concretar, se ofrece una visión global del personaje donde podemos admirar la divinidad del jugador, que es un jugador maravilloso, pero también podemos desvestir al santo. Porque podemos ver que este jugador, aparte de ser fantástico, era un jugador despiadado con los rivales y también con sus compañeros. Era un tirano, era un déspota, un egocéntrico, un vanidoso, un engreído, un prepotente, ¿no? Un tipo en realidad insoportable. ¿Vale? Esta serie documental es número 1 en Netflix en el mundo y evidentemente está muy pensada. Está basada en los años de carrera profesional de Jordan, haciendo especial hincapié en el último año, ¿no? Por eso se llama The Last Dance, ¿no? El último baile. Y es evidente que no podemos dejar de intuir que está muy pensado el enfoque del documental y que tiene el visto bueno de Jordan. Con lo cual el enfoque es, bueno, ¿cómo es posible que el del visto bueno, un documental donde se le deja tan mal, ¿no? Donde retratan a un héroe de carne y hueso con sus dobleces? Vale. Tiene que ver justamente con el contexto y con cómo hacer creíble, ¿no? Un enfoque comercial. Y cuento por qué. Mirad, en los años 80 el prototipo de superhéroe cinematográfico era Superman. Superman de Christopher Reeve era un Superman guapo, era inteligente, era amable, era educado, era cariñoso, ¿no? Y hoy el prototipo de superhéroe, he puesto una foto de Iron Man, pero podría poner en realidad cualquier superhéroe. Hoy los superhéroes de los últimos años son superhéroes con sus dobleces. Tienen sus virtudes, pero también muestran claramente sus defectos. Porque si no muestran sus defectos, no son creíbles. Si volvemos al ejemplo de proponer una cita ciegas, si yo le quisiera proponer una cita ciegas a un amigo o una amiga y le hablase del candidato o candidata, tendría que mezclar aspectos positivos con aspectos negativos, porque los aspectos negativos dentro del plano lingüístico son los que dan credibilidad y contraste a los positivos. Hoy cuando escuchamos algo que es, imaginemos, ¿no? Clásico y torpe, bueno, bonito y barato, nadie se lo cree. Si es bueno y bonito, raro que sea barato. Si es bueno y barato, raro que sea bonito. Es muy difícil que sean las tres cosas a la vez. Por lo cual es evidente que una de las formas de generar credibilidad es incluyendo aspectos negativos en tu propuesta de valor, ¿no? Que las objeciones que los clientes muchas veces van a poner o pueden poner sobre tu producto, que tú mismo las verbalices y las incorpores, ¿no? Dentro de tu estrategia comercial junto con las cosas positivas. Pero no solo por credibilidad y contraste, también por otras cosas. Imaginaros que vais conduciendo, vas conduciendo con el coche y vas pensando en tus coches, un trayecto agradable, pensando en tus cosas, mirando también el paisaje, que es muy bonito, con una música muy agradable. Pero de repente a lo lejos ves unas luces centelleantes. A medida que te acercas un poco ves que es un control de policía y que están parando algunos coches. Lo que hacemos la mayoría, ¿qué hacemos? Bajamos la velocidad, incluso bajamos o quitamos la música, comprobamos si está bien puesto el cinturón. Y en ese momento solo hay una cosa en la que estás atento, que es el problema, el control. ¿Por qué? Porque el cerebro humano se focaliza ante los problemas. Cuando tiene algo negativo es cuando de verdad focaliza. Hay personas que aunque llevan años y años conduciendo, cuando tienen que aparcar, si les sigue emocionando aparcar, si el aparcar sigue siendo para ellos
es un pequeño problema, necesitan apagar o bajar el volumen de la música para poder conducir. Incluso hay coches que ya automáticamente baja el volumen, porque sabemos que a mucha gente eso le sigue condicionando. ¿Qué hay detrás de esto? La ciencia sabe desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, que lo que más impacta al cerebro es la información negativa, mucho más que la positiva. Las noticias de cualquier índole saben que las noticias negativas venden más que la positiva, que la información negativa nos capta más la atención. ¿Bien? Hay una predisposición hacia valorar más lo negativo que lo positivo. Incluso en inglés hay una expresión que es no news, good news, que viene a decir, evidentemente, que cuando hay algo negativo es cuando nosotros focalizamos la atención. Aquí incluso hay un enfoque antropológico. Por instinto de conservación se presta más atención a lo negativo que a lo positivo, porque muchas veces durante miles de años la supervivencia de la especie ha dependido de ello. Si un día paseando por el campo observas unos matorrales que se mueven, puedes pensar dos cosas, que es debido al viento o que es una serpiente venenosa. Si piensas en lo negativo, salvas tu vida una de 100 ocasiones, aunque te equivoques en las otras 99. Por eso, a nivel comercial, sabemos, es evidente, que lo negativo genera más credibilidad y contraste, sobre todo en tiempos de desconfianza, que atrae más la atención e impacta mucho más, y que además el instinto de conservación del ser humano le presta mucha más atención. Así que la primera línea de acción, de las 4 que quiero compartir hoy con vosotros, es que vender a través de lo negativo, ¿bien?, se adapta mucho mejor al contexto actual. Entender cómo puedo incluir aspectos y mensajes negativos, atractivos e interesantes dentro de mi estrategia comercial, en cualquiera de los canales, cara a cara comercial o en cualquier canal digital. La segunda idea tiene que ver con una historia. En un bar de moda, una joven se acerca a un hombre de negocios y le invita una copa. Él, sorprendido y halagado, la acepta. La desconocida le trae la bebida, él toma un sorbo y no recuerda más hasta que, desorientado, despierta en la bañera de un hotel completamente sumergido en cubitos de hielo. Mira a su alrededor, intentando averiguar dónde está y cómo ha llegado hasta ahí. Entonces ve una nota que dice: no se mueva, llame al 112. En una mesita junto a la bañera hay un teléfono. El hombre marca torpemente, con los dedos todavía entumecidos por el frío, el teléfono, y la operadora, extrañamente familiarizada con la situación, cuando se la empieza a contar el hombre, le pregunta si siente un tubo sobresaliéndole por la parte inferior de la espalda. El hombre descubre que efectivamente es así y la operadora le responde: por favor, mantenga la calma. Le han extraído un riñón. Hay una red de tráfico de órganos en la ciudad y han dado con usted. Una ambulancia va de camino, no se mueva hasta que llegue. Circulan cientos de versiones de esta historia. Es una historia evidentemente muy norteamericana, muy estadounidense, pero hay cientos de versiones de esta historia en todo el planeta. Todas ellas comparten un núcleo formado por 3 elementos, que son la droga en la bebida, la bañera llena de hielo y el desenlace. Cualquiera de nosotros sería capaz de incluir los 3 elementos en una nueva versión con tan solo haberla escuchado una sola vez. Y ello se debe a que esta historia, este relato del robo del riñón y otras muchas similares, es un relato, es una historia contagiosa. La comprendemos, la recordamos, nos llama la atención, podemos volver a contarlas y si creemos que son ciertas, son capaces de modificar nuestra conducta permanentemente. Una segunda manera de vender en tiempos de desconfianza es a través de historias. Llevamos ya mucho tiempo hablando del storytelling en ventas, de cómo vender a través de relatos y de historias. ¿Bien? En ella la manera de construir los relatos pues, los puede hacer atractivos, persuasivos o incluso, como esta historia, contagiosos. ¿Bien? Es evidente que muchísima gente cuenta historias o relatos cuando vende, bien a nivel comercial, nuestro equipo comercial, o bien a través de la web. Otra cosa es que los relatos estén bien contados, que sean lúdicos, que afecten a nuestros sentidos, que nos emocionen, que tengan cierto sentido, ¿no?
que sea mnemotécnico, que sea fácil de memorizar. Contar relatos es fácil, contarlos bien no lo es tanto, ¿vale? Contar bien un relato implica entender las normas para contar un relato. Hay una serie de normas y de patrones que explican eso. Hay algunas personas que intuitivamente las dominan, pero otras no. También es evidente que cuando tú hablas de datos, pruebas, demos o argumentos, es evidente que quieres convencer a alguien y normalmente la gente se pone a la defensiva y genera más desconfianza. Mientras que los relatos, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar, empieza con, incluso eras una vez y empieza a hablar, tú quieres saber qué ha ocurrido en esa historia, quieres saber cómo va a terminar y el nivel de atención es mayor. Las redes sociales son conversaciones donde a nivel sociológico nosotros los sociólogos decimos que lo que se ha hecho es democratizar la atención, porque como pone en este texto, no se impone el discurso con más autoridad, sino la mejor historia. Por eso hay ejemplo de personas que sin grandes medios y sin grandes coberturas han logrado generar historias, ¿no?, que se han convertido en virales por la estructura de esa historia. Gauri Nanda era una estudiante del MIT de Massachusetts que a principios de este milenio, en el año 2003, le costaba algunos días llegar a clase porque se dormía. Tenía un despertador, pero no lo oía, se volvía a dormir y se dormía. Esta chica creó un prototipo de Clocky para una de las asignaturas que tenía en el MIT. El Clocky es este dibujo, es un reloj, ¿no?, que va a pilas, es un reloj con ruedas que cuando suena empieza a moverse, se cae de la mesita donde suele estar y empieza a rodar por la habitación, ¿vale? La única manera de detener la cacofonía es salir de la cama y correr tras él. Él lo presentó en clase y después de la presentación lo tiró dentro de un armario y casi se olvidó de él. El MIT publica algunos de los proyectos de sus estudiantes en su página web, Media Lab. Y en la siguiente primavera, algunos bloggers de tecnología descubrieron al azar la invención de Nanda. Y de repente, fotos de su prototipo comenzaron a aparecer en varios blogs de tecnología de alto perfil. Un par de semanas más tarde, en Good Morning America, llamó a su puerta y le realizaron una divertida entrevista con una demo de su producto en el show. La presentadora comentó: yo mataría a Clocky en 2 días. El zumbido y la historia solo había empezado. Inspirado en muchos memes, el aterrizaje de Clocky en la primera página de Los Angeles Times y una mención en el monólogo de Jay Leno en su Tonight Show, ¿bien?, fue el inicio de la historia. En el 2005 le concedieron el LG Nobel de Economía. El LG Nobel de Economía son los premios opuestos a los Nobel que otorga al público interesado en las invenciones de contribución científicas más inútiles. Es como los anti-Oscar. Su invención se convirtió en objeto de estudio en la Harvard Business School. Y ella solicitó la patente, pidió prestado dinero y empezó a fabricarlo. ¿Bien? Y las primeras 500 unidades se agotaron de forma inmediata en la primera semana para un despertador de $50. Clocky vendió 35.000 unidades en sus 2 primeros años. En octubre del 2012 ya había vendido más de 500.000 de unidades. Y había aparecido en publicaciones como Squire, Time Out de Nueva York. Luego desarrolló más gamas de producto, el Tiki con las manecillas digitales, Toki con la posibilidad de subir archivos en MP3 e incluso un modelo para niños. ¿Cuál es el secreto del éxito de este reloj despertador? Que muchas más personas de las que tú te imaginas padecemos o padecen una leve esquizofrenia. Una parte de nosotros, nuestro lado racional, quiere levantarse, pero hay otra parte, el lado emocional, que quiere dormir unos minutos más. El éxito de Nanda no es tanto el proyecto en sí, sino quizás la suerte que tuvo de crear toda una historia alrededor del proyecto, que fue la que le hizo atractivo para los medios. La segunda línea, la segunda idea para luchar contra tiempos de incertidumbre y de desconfianza es vender con relatos atractivos y contagiosos. Bien, es
que en lugar de una argumentación comercial tradicional se haga a través de relatos. Punto 3. Llevamos muchos años hablando, creo que esto ya es muy evidente, de cómo, tanto a nivel comercial como de marketing, todo lo que hacemos puede conectar con el neocórtex, el lado racional, con nuestro lado emocional, el sistema límbico o incluso el cerebro reptiliano. Da la sensación que ya dominamos, ¿no?, cómo nuestros enfoques persuasivos pueden ir o bien a la lógica racional, o bien a lo emocional, o bien al instinto. Pero la realidad, la triste realidad, es que a nivel argumental, a nivel comercial, argumental, persuasivo, seguimos, no sé muy bien por qué, sin estructurar de verdad, de forma coherente, argumentos racionales para situaciones racionales y argumentos emocionales para situaciones emocionales. Os pongo un ejemplo. Seguro que la mayoría de vosotros conocéis a alguien que tenga miedo a volar, ¿vale? Y cuando alguien tiene miedo a volar y lo verbaliza y se lo dice a sus amigos, familiares, ¿cuál es la respuesta habitual de amigos y familiares que intenta ayudarle a esa persona, ayudar para que se le quite el miedo a volar? ¿Cuál es el argumento más peregrino, más habitual? El argumento más habitual es decirle que la probabilidad de que muera en un avión es muy baja, que en realidad es más peligroso coger el coche o el tren que sí que coge que un avión, porque la estadística dice que hay más probabilidad de morir en un accidente de coche o de tren que en un accidente de avión. Ese es el argumento más habitual. ¿Creéis que en la historia de la humanidad alguna vez ese argumento ha convencido a alguna persona que tenga miedo a volar? Yo creo que no. Por algo muy sencillo. Si alguien tiene miedo a volar, miedo, evidentemente su freno es emocional. ¿Qué haces dándole un argumento racional? Un argumento racional en el que le estás contando, le estás dando, le estás hablando además de muertes y de accidentes. Lo único que puede ocurrir es que además de tener miedo a coger un avión, ahora tenga miedo también a coger un tren o un coche. La realidad es que seguimos todavía, ¿no?, con una separación brutal entre los aspectos racionales y emocionales a la hora de vender y sin controlarlos. No quiero meterme en un jardín, aunque yo soy muy de meterme en jardines, ¿no?, pero en estas semanas de pandemia, mi sensación es que cuando algún experto, bien político, bien epidemiólogo, es entrevistado, muchas veces lo que cuenta son aspectos más racionales que emocionales, algunos de ellos para intentar gestionar emociones, ¿no?, de la población, y en muchos casos no lo consiguen justamente porque no están bien dirigidos, no está bien entendido si lo que yo quiero es cambiar una emoción o cambiar una razón. Aspecto 3. Cómo de verdad tener una estructura, una secuencia ordenada de argumentaciones bien racionales, bien emocionales. Cuarto punto, cuarto y último punto. Estas fotos que veis en la pantalla son las fotos del Magic Castle Hotel. Bien. Viendo estas fotos en TripAdvisor de este hotel, del Magic Castle Hotel, uno puede hacerse una idea de qué tipo de establecimiento se trata. Tiene un patio interior, la imagen de arriba a la izquierda, con una piscina que podría considerarse olímpica si las Olimpiadas se celebraran en tu patio trasero, claro. Las habitaciones son un poco anticuadas, pequeñas, mobiliario sobrio, muchas paredes desnudas. Puede que de hecho incluso la palabra hotel sea excesiva. En realidad el Magic Castle es un complejo de apartamentos de 2 plantas reformado de la década de los 50 y pintado de amarillo canario. No es horrible, simplemente parece un hotel económico respetable, aunque tampoco es especialmente barato. Los precios son muy parecidos a los hoteles Hilton o Marriott de esa ciudad, de Los Ángeles. Si miras dentro del círculo rojo, en la imagen, arriba en el centro, un poquito a la izquierda, verás que el Magic Castle es el 6º hotel mejor valorado en esa zona de Los Ángeles. El 6º. ¿Vale? ¿Por qué? ¿No? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Fíjate en la fotografía del centro de la imagen, ¿no?, y supongo que ves un teléfono rojo
cereza que está colgado en la pared cerca de la piscina. Al descolgarlos, alguien responde, hola, polos línea directa. Se hace un pedido y al cabo de unos minutos un empleado con guantes blancos casi hasta el codo entrega al huésped su polo de cereza, de naranja o de uva junto a la piscina, en una bandeja de plata y gratis. También hay una carta de tentempiés, una lista de delicias que van desde Kit Kats hasta chetos, que se pueden pedir también por teléfono y gratis. 3 veces por semana hay magos que amenizan el desayuno con sus trucos. Y también puedes lavar la ropa sin coste. La ropa se devuelve a lo largo del día, envuelta en un papel, atada con un cordel y una ramita de lavanda. La operación es más pomposa y ceremoniosa que cuando un médico te entrega a un recién nacido. La gran mayoría de las 3.000, casi 3.500 opiniones de los usuarios del Magic Castle Hotel son apasionadas. Lo que ha averiguado el hotel, el Magic Castle Hotel, es que para satisfacer a los clientes no es necesario obsesionarse con cada detalle, no es necesario que la experiencia del cliente sea óptima en cada una de las cosas. Los clientes perdonarán una piscina pequeña y unas habitaciones con una decoración mediocre siempre y cuando disfruten de algunos momentos mágicos, que es lo que intenta hacer el hotel. Diversas investigaciones en los últimos años han revelado que cuando una persona rememora una experiencia de cualquier tipo, ignoramos gran parte de lo ocurrido y por el contrario nos centramos en unos momentos concretos. Tendemos a valorar nuestras experiencias basándonos en momentos cruciales de esa experiencia. El mejor o el peor momento, normalmente se llama el efecto pico, y también el final. En psicología lo llamamos la regla pico final. Y lo que es indiscutible es que cuando analizamos nuestras experiencias, no calculamos la media de nuestras impresiones minuto a minuto, más bien recordamos esos momentos emblemáticos. Todos tenemos momentos memorables a lo largo de nuestra vida, experiencias trascendentales que destacan en nuestra memoria. Muchas se deben al azar, pero otras no. Y sí, que es lo que ya están haciendo muchas empresas, tuviéramos una idea más clara de cómo crear momentos excepcionales en nuestros clientes. Porque existen unos patrones concretos sobre cómo crear esos momentos. No necesito que toda la cadena de valor sea excepcional, porque en general el cliente no va a hacer un análisis matemático, no va a hacer una media de la experiencia de lo que ha hecho contigo, sino solo se va a quedar con unos momentos concretos. Sintetizo. ¿Qué hemos visto hoy en este webinar? 1. El contexto agravado por el coronavirus es un contexto de tremenda desconfianza, donde el modelo clásico de venta basado en prometer cosas, hablar de ventajas, beneficios o características, está en declive, donde es muy difícil que el cliente te crea, donde alguno de vosotros, aunque tengáis unas ideas de comercialización fantásticas, lo difícil es que cuando se lo cuentes a tu cliente, él se lo crea. Formas de intentar hacerlo y resolver este problema. O bien incluir aspectos negativos dentro de tus coreografías lingüísticas para que lo positivo tenga contraste, o bien vender a través de relatos, pero entendiendo e investigando bien cómo crear relatos atractivos y contagiosos, entendiendo también cómo diferenciar la argumentación persuasiva racional de la emocional y cómo ante frenos racionales utilizar aceleradores racionales y viceversa. Y por último, en la experiencia del cliente, cómo intentar buscar solo aquellas situaciones, ¿no? Cómo intentar crear, diseñar momentos memorables para el cliente que incluso a nivel económico me va a resultar más barato y más sencillo que intentar que toda la estructura de valor, que todo lo que sea la experiencia del cliente sea sobresaliente. Porque muchas de esas cosas el cliente las va a olvidar. Y hasta aquí hemos llegado. Juanqui, si quieres muy bien. Conectar y ver si hay algunas preguntas. Empezamos con el bloque de preguntas.
Recordar a todos los participantes que podéis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. Ya tenemos algunas, así que comienzo. Y termino también, Edu, con una reflexión de tu cliente no recordará lo que has dicho o hecho, pero sí cómo le has hecho sentir en esos momentos memorables. Y Muy como bien. tú dices, a veces nos desgastamos intentando que esos momentos de la verdad con nuestros clientes se conviertan en momentos wow, ¿vale? Y quizás no seamos capaces de hacerlo en todo, ¿vale? Pero No, sí centrarnos en aquello que realmente le proporcione esa sensación wow, ¿vale? Y que recuerde. muy bien. Eh, Has hablado del clima de desconfianza, Edu. Ese clima de desconfianza e incertidumbre se ha marcado por la crisis del coronavirus. A ver, ya existía. Bien, la desconfianza deriva de varias cosas. Una, todos los modelos caducan. El modelo de argumentación tradicional basada en promesas ya tenía signos de desgaste hace 10, 12 años. ¿Bien? A medida que todo es contrastable en Internet, el modelo irá más. Pero ahora con el coronavirus, el nivel de desconfianza es mucho mayor. ¿Bien? Hay programas en televisión donde lo que hacen es hablar de las fake news, intentar contar qué noticias se han dado durante el día en determinados sitios y no son verdad. Hemos pillado a cadenas de televisión poniendo imágenes de caceroladas que eran de otros días, diferentes, que era de hace 2, 3, 4 meses. Vivimos un momento donde todos somos investigadores privados. Yo cuento a veces, cuando doy clase para gente que da clases, y me pregunta, si te preguntan algo y no sabes la contestación, ¿puedes mentir? Y yo siempre contesto lo mismo, digo, a ver, puedes, pero más allá de lo ético, que no deberías, el problema es que alguien con inteligencia, tiempo libre y que sepa navegar, averiguará si lo que has dicho es cierto o no. Porque cualquier cosa que tú cuentes tiene que tener señales en Internet. Y si no las tienes, lo normal es que alguien lo averigüe. Por eso el clima de desconfianza es mayor. Porque cuando alguien, no solo el clima de tensión, sino cuando alguien se siente engañado y que hay información que le han dado que no es fidedigna, empezamos a desconfiar de casi todo. Un participante nos da la enhorabuena. Eduardo, enhorabuena, interesante tu ponencia. Me ha sorprendido mostrar y vender lo negativo de tu producto. Lo bueno, bonito y barato no existe. Eso es. A ver, yo soy formador y a veces cuando estoy hablando con una empresa, yo vivo en Alicante, una empresa de Madrid o Barcelona, sobre una formación, en mi presentación, si es una formación presencial y son varios días, lo primero que yo cuento es que mi formación, seguramente, en comparación con algún formador de Madrid o Barcelona que viva en la ciudad, va a tener unos sobrecostes importantes por un tren o un avión, por un hotel, y yo empiezo contando eso. Si las objeciones que te puede poner el cliente tú mismo las integras, si el cliente las va a sacar, pero si tú eres el que lo sacas, además de dar una sensación de honestidad, de alguna manera la objeción da una sensación de que puedes hablar de ellas y que puedes gestionarlas y que tienes aspectos que puedan compensarlas. Generalmente al comercial le aterra hablar de lo negativo. No, todos los productos y servicios que tenemos tienen aspectos negativos. Esta misma conferencia o webinar yo he empezado contando que puede que algunas cosas que contara, que puede que haya gente que ya las sabe, o a lo mejor hay cosas que no iban a afectar o que no son aplicables a unos sectores. Yo ya estaba apelando a aspectos negativos de lo que iba a contar, porque si solo empleas lo positivo, hoy genera un nivel de desconfianza brutal. Una vez un comprador al que estaba dando un curso y tenía al jefe de compras en la empresa, él me dijo que cuando tiene un vendedor que le llama mucho para una cita diciéndole que es la bomba, y dice, él lo que piensa es, si ese vendedor y lo que trae realmente es la bomba, ¿por qué me llama tanto y no soy yo quien estoy perdiendo el culo detrás de él? Si de verdad es tan maravilloso, ¿no? Y es normal, es lógico, ¿no?, que genere algo así. ¿Vale? Lo que pasa es que intuyo que en la pregunta del alumno, cuando no lo has hecho nunca, da cierto miedo hacerlo, ¿no? Y entender cómo introducir lo negativo, porque en realidad te estás tirando piedras sobre tu tejado. Pero si tú te las tiras, puedes decidir qué piedras y cómo tirarlas. Pero si no, lo hará el cliente. Cuando hablas en tu currículum de que eres coreógrafo lingüístico, ¿te refieres a eso? Es decir, saber cómo tirarte tus propias piedras para que precisamente no sea tu cliente el que te las tire, ¿no? El cómo transformar a ese lenguaje del no, ¿no? Y darle armonía, ¿no? Claro, a ver,
los comerciales a veces perdemos mucho tiempo en discutir sobre si lo que vendemos, cómo lo hacemos los clientes. Para mí el epicentro de un trabajo comercial es cuando tengo delante, cuando digo delante puede ser al otro lado del ordenador o por teléfono o a un cliente. Y nuestra herramienta de trabajo es el lenguaje. Y cualquier mejora de un comercial suele ser una mejora en el aspecto lingüístico. En las coreografías, una de las cosas que se trabaja evidentemente es eso, el cómo incluir aspectos negativos para dar credibilidad a tu formato. Otra pregunta, Eduardo. En este momento de incertidumbre, sumada a la tensión del COVID, ¿cómo podemos vender? Con la que está cayendo, ¿cómo argumentar evitando sonar oportunista? Quizás con esa coreografía que tú hablas. Claro. Sabes que yo me dedico al mundo de la venta también, y durante mucho tiempo hemos estado monitorizando, ¿vale? Cuáles eran los grados de preocupación de nuestros clientes para saber en qué momento y cómo ayudarles, ¿no? Y estar cerca, ¿no? Hay otra gente que ha aprovechado el COVID, ¿no? Y lo típico, ¿no? Oferta coronavirus al 50%, ¿no? Que quizás es a lo que se refiere el asistente, ¿no? De cómo no, ¿vale? Cómo no parecer oportunista en estos momentos. Pero en cambio nuestra organización tiene que vender. Claro. Llevamos 2 meses confinados. A veces parece que el vendedor le dé miedo decir cuál es su trabajo. Es como cuando un vendedor visita a un cliente y le dice, pasaba por aquí y he venido a verte. No es verdad. Cuando yo llamo o visito a un cliente, lo que le digo es que vengo a intentar venderle. El cliente no es imbécil y sabe cuál es tu trabajo. ¿Cómo no ser oportunista? Pues mira, dentro de lo negativo, una de las cosas que siempre ha sido negativo, pero para mí es muy importante introducir dentro de tu argumentación, es la duda. Si tú tienes duda, no dudas sobre tu producto o servicio, pero sí dudas sobre si el momento es el adecuado o no, transmite la duda y que sea el cliente quien lo decida. Yo he tenido clientes a los que he llamado en estas semanas y lo que les he transmitido es justamente eso. No sé si es momento para ti de empezar a pensar en formación o todavía no es momento. Si el cliente me dice que sí que es momento, yo le digo que también lo creo y empezamos a diseñar. Y si el cliente me dice que no es momento, me toca averiguar por qué y empezar a gestionar eso. Detrás de eso está algo que es fundamental y siempre ha estado detrás del vendedor, que es cómo gestiono el no del cliente. Pero que en tu forma de verbalizarlo, si tienes dudas, que incluyas la duda dentro de tu argumentario, que no te dé miedo introducirla. Muy bien. Alguien que se ve que te conoce bien le ha puesto una frase, a la gente le gusta comprar, no que le vendan. Claro. A ver, yo llevo 20 años impartiendo formación y a mí siempre he tenido la sensación de que la venta con cierta presión, ¿no?, ha ido en declive desde que yo empecé a vender. Pero es verdad que en los últimos años ese declive va más todavía. Muchos de los proyectos de personas, ¿no?, de Speedway, puede que sean proyectos incluso de comercialización sin un equipo comercial, sino a través de la web o a través de otros medios y canales. Todos los medios de comercialización, si lo que obtienen es que el cliente se dé cuenta que él está eligiendo y él compra porque lo elige él, en lugar de que nosotros le obligamos y lo obligamos a hacer de una manera, lo normal es que eso genere muchísima más resistencia y que sea más difícil vender. Si a nivel científico se sabe desde hace tiempo que lo negativo es más relevante que lo positivo, ¿por qué siempre se ha vendido lo positivo? Pues mira, si te soy sincero, no lo sé. No lo sé. Yo me hago la misma pregunta. Mi sensación, pero debe ser más una intuición que otra cosa, es porque la ciencia ha ido por un lado y la venta ha ido por otra. Muchas veces en la venta hemos vendido a pesar de lo que hemos dicho. Ha habido épocas donde tu oferta era interesante y se vendía. Yo acompaño a vendedores a vender. A veces tenemos procesos formativos donde primero voy con ellos a vender. Y a veces hay gente que después de estar un día con alguien, lo que pienso es, claro, es que este tipo vende fatal, pero como tiene un producto interesante y al cliente le gusta, el cliente termina comprándole. ¿Cómo le vas a decir a esa persona que cambiando 2, 3, 4, 5 cosas va a vender más y mejor cuando ya tiene unas cifras más que aceptables? Yo creo que parte del hecho de que lo científico, aunque nos dijera que lo negativo... Yo pongo un ejemplo sobre esto de liderazgo, un ejemplo feo. 2 frases en apariencia motivadoras, las 2 son un asco, pero en apariencia motivadoras. La primera sería,
Un líder, un jefe, le dice a sus compañeros, si hacéis esto bien, os subo 100 euros el sueldo. Y la segunda sería, en lugar de esa, si no hacéis esto bien, os bajo 100 euros el sueldo. Las dos son horrorosas, pero si la pregunta es, ¿cuál de las dos emocionalmente toca más a la mayoría de las personas? La mayoría sabemos que es la segunda. La segunda toca mucho más que la primera, porque lo negativo afecta mucho más. Pero quizás lo negativo, o bien no hemos sabido, o todavía no sabemos cómo meterle mano, o bien nos parece feo, nos parece tosco, y por eso no nos atrevemos a introducirlo. Pero fíjate que en marketing sí que, y en publicidad sí que se lleva haciendo durante años, ¿no? Se ha sido más sutil y se ha sabido introducir lo negativo dentro de la publicidad. Otra pregunta, Eduardo. ¿Los relatos deben ser ciertos para ser creíbles? A ver, esto va un poco asociado a lo que he dicho antes. Primero hay un componente ético, ¿no? Y es, hay gente que le molesta mentir y hay gente que no. Pongamos que hay gente que no le molesta mentir. Más que ciertos, tienen que ser creíbles, ¿no? Un relato cierto, pero que en su construcción no parece creíble, parece inventado, tendrá menos efecto a nivel de persuasivo que un relato que sea mentira, pero que parezca creíble. Entonces, yo, evidentemente, mi consejo es que sea un relato real. Luego puedes dulcificarlo, puedes decorarlo, ¿no? Puedes pintarlo un poco, pero tendría que ser real. Pero a veces, repito, si no es real, lo que tiene que ser es creíble. Y hay una serie de técnicas dadas para que un relato sea creíble, ¿no? Para que un relato... A mí a veces me ha pasado que he contado una historia real que me ha ocurrido y hay gente que no se la ha creído, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser real no la he trabajado, la he contado tal cual y en mi forma de contar no he utilizado determinados elementos para que sea creíble. Igual que cuando cocinamos, el mismo plato cambia en función de la calidad de los ingredientes. Cuando contamos una historia, la calidad de las palabras utilizadas también va a cambiar, ¿no? Lo bueno, lo malo que esté el plato, que esté el relato. Exactamente igual. Muy bien, Eduardo. Tenemos tiempo para dos preguntas más. ¿Vale? En un mundo en el que, como tú has dicho, cada vez hay menos diferenciación de productos, de hecho se habla, ¿no?, de que prácticamente nuestros productos o servicios van a ser prácticamente iguales a los de nuestra competencia, ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuál es nuestro teléfono rojo de polos? Muy bien. A ver, se presupone que cada uno debe, como mínimo, dominar o entender cuál es su producto. ¿Bien? Y cuando entiendes cuál es tu producto, tienes que buscar algo dentro de tu producto, ¿no?, que más allá de ser diferencial o no, que tú puedas construir algo memorable al cliente. Creo que es mejor que lo explique con un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que es lo contrario a lo que yo hago, pero que tiene efecto. Hay muchas formaciones que en 1 hora o incluso 5 horas de formación no hay grandes aprendizajes, no hay nada nuevo y son formaciones muchas veces actitudinales, donde más allá de confía en ti mismo y, bueno, y una serie de mensajes más salidos de Mr. Wonderful que otra cosa. Pero esas formaciones están muy bien construidas porque dentro de esa formación hay 1 o 2 momentos, ¿no?, que se han elegido seguramente muy bien para crear ese momento memorable. O bien de conexión entre el público, o bien de elevación, donde descubres algo, o bien donde hace que tú recuerdes algo de tu pasado que puedas hacer. Es buscar cualquier situación concreta que haga que el cliente, que todo lo demás pase inadvertido porque eso sea lo más relevante. A mí me encanta el fútbol, pero al mismo tiempo me siento un idiota cuando veo un partido de fútbol, porque sé que estoy perdiendo 90 minutos por ver a 22 tíos en calzoncillos pegándole patadas a un balón. Y que todo depende de si entra el balón entre 3 palos o no entra. Claro, a nivel racional es una experiencia sosísima. Comparado con cualquier otro deporte, seguramente el de los más aburridos. Pero ¿cuál es la realidad? Que en algunos partidos hay algún momento memorable, hay alguna situación, no siempre tiene que ser un gol, que se te queda grabada y te hace que te olvides todo lo demás. El cine también juega mucho a eso. Hay películas de los gags, de humor, suelen ser películas tramposas,
Porque como hay un gag cada 2 minutos, la realidad es que si analizaras todos los gags, te han gustado el 5, 6, 8%, te has reído solo con ellos. Pero si te has reído mucho en 2 gags, son los que vas a recordar y cuando sales del cine cuentas esos gags. Lo mismo hay que hacer con tu producto. Tienes que encontrar ese teléfono rojo, es qué tengo yo que pueda ser diferencial o que yo pueda montar sobre eso, algo que haga sentir al cliente algo diferente a lo que está sintiendo por ahora. Última pregunta, Edu. Sí. Nos dice, ¿es buena idea no solo tener en cuenta al cliente y ofrecerle el servicio a él, sino que también ofrecer ayuda a empresas de nuestra competencia, a nuestros rivales? No entiendo la pregunta. Ofrecer el servicio a nuestros rivales para que ellos lo puedan vender. Más que servicio, ayuda, ¿vale? Quizás vaya, a ver, sí que es cierto que hay una corriente ahora de unirse, ¿no? Y De sobre todo colaboración. alrededor del COVID, ¿no? De hecho, muchas escuelas de negocios se están uniendo para compartir webinars y para hacer eventos, ¿no? Y se habla mucho del concepto de competencia, ¿no? De unificar esfuerzos en cuanto a nuestra competencia, ¿vale? Para salir reforzados, ¿no? Yo imagino que la pregunta irá por ahí, ¿no? Y si es así, en mi opinión, y en mi humilde opinión, creo que en estos momentos de dificultad sea bueno, ¿no? Unirse, ¿vale? Y afrontar los retos y los problemas de manera unida. Otra cosa es con tu principal competidor, que quizás no sea el momento adecuado, ¿vale? O no sé cuál es tu opinión. A ver, en los momentos de crisis, cada persona y cada organización reacciona de manera diferente. Algunas reaccionan, incluso personas a nivel individual, porque las organizaciones en realidad son un reflejo de las personas. Hay personas que se cierran en sí mismos y hay personas que buscan ayuda y son más cooperativos. La cooperación está bien, pero vuelvo a positivo y negativo. Si tú cooperas y cooperas con tu competencia y ofreces algunos servicios diferenciales que tienes que tener muy bien atado cuánto va a durar esa cooperación, cómo se va a estructurar y quién le va a sacar partido a eso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que va a esconder eso, si tú tienes un know-how diferencial que vas a compartir, la realidad es que si la competencia lo va a entender igual y lo va a visualizar igual, si eso te va a crear una alianza que te va a abrir puertas, pues tiene sentido. Pero si en realidad lo que vas a hacer es compartir información, creo que es bueno a nivel de imagen, pero no tengo tan claro si es bueno a nivel de comercialización. Creo que son dos cosas distintas. Creo que la comercialización, tú y yo conocemos a mucha gente de nuestro sector que tiene una imagen fantástica, impresionante, pero no sabe cómo comercializarla. Y que en redes ves sus posts, sus entradas y toda la gente que los sigue y es fantástico, pero que no sabe cómo llevar eso a cuantificarlo económicamente. Creo que esto es exactamente lo mismo. Creo que hay que diferenciar entre crear imagen, que está muy bien, pero eso dura un tiempo, y luego cómo comercializarlo para que empiece a dar rentabilidad. Y creo que hay que diseñar las dos. Totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa es que busques esas sinergias con tus competidores para bloquear la entrada de otros competidores, ¿vale? Y que tu objetivo sea otro. Yo tengo una teoría un poco cursi, que es, yo a veces pregunto, digo, imaginaros que empieza a llover. Lo pregunto a los 36 participantes que hay ahora. Empieza a llover, donde estéis. Pero no llueve agua, sino llueven billetes de 500 euros. Supongo que dejaríamos de escuchar el webinar y saldríamos a la calle a coger los billetes. ¿Vale? Y también intuyo que algunos de vosotros seréis diestros, la mayoría, algunos seréis zurdos, puede que algunos sean ambidiestro. Si yo ahora os preguntara con qué mano cogeríais los billetes, ¿qué me diríais? Pues que con todas, la derecha, la izquierda, y si puede ser la boca, los dientes. Hay muchos canales de captación. Para mí, la cooperación es un canal, igual que otros, es un canal. Evidentemente, cuantos más canales tenga, más entrada puedo tener. Pero también cuando tengo muchos canales puedo tener problemas de interacción entre esos canales. Yo tengo clientes textiles que ellos venden ropa a través de su web, en tiendas propias, en tiendas multimarca, en corners, en grandes centros comerciales, en tiendas en aeropuertos. Y bueno, tienes más puntos donde puedes captar, pero tienen graves problemas porque la política de precios es distinta, entonces los clientes se quejan de por qué los precios son de un tipo en un sitio o en otro, clientes que entran, se prueban la ropa, pero luego se la compran online
y muchos problemas de gestión con tienda. Entonces, lo normal es que cuantos más canales tengas, mejor, pero también tienes que tener claro que si tienes demasiados canales, vas a tener problemas de gestión de algunos de esos canales. ¿Lo he explicado bien? Lo has explicado perfectamente, Edu. Gracias. Una reflexión bueno, Alfonso Nieto nos comparte en el bloque de preguntas: gracias Eduardo, Juan Carlos y Speedway por el genial y cercano webinar del Superman de los 80 al Iron Man de los Vengadores, pasando por el Batman de Nolan. Ojalá que nos queden nuevos superhéroes que nos salven de los virus que quedan por venir. Ojalá. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Edu, como siempre, un placer contar contigo en este webinar. Nos vemos muy prontito. Ojalá que sea físicamente y compartiendo un plato especial, que sabes que a los dos nos gusta. A todos los asistentes, recordad que el próximo martes tenemos nuevo webinar en Speedway. Estar atentos a las redes sociales de Banco Caminos y de Bancofar, donde publicaremos la temática. Y recordad que el plazo de convocatoria de Speedway Training está abierto, que ya podéis presentar vuestra idea. Recuerdo que no tiene coste alguno, ¿vale? En este caso es bueno, bonito, ¿vale? Barato no es, porque a pesar de que no tiene coste, tenéis que dedicar un tiempo, ¿vale? Un tiempo en la formación y en la preparación de vuestros proyectos, pero vais a contar con el apoyo y el asesoramiento de muchos profesionales en vuestras startups. Sin nada más, me despido de todos, buenas tardes y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao a todos.